Hola, buenos días, Axel Sánchez del Financiero. Son tres preguntas. La primera es para Guillermo Rosales. Bien mencionabas en el tema de los mercados por estado. Hay una reducción en el DF, pero también porque hacen compras en el Estado de México. Pero hemos visto casos de que van a comprar al Estado de México más por un tema de que allá no se pagan ciertos impuestos que aquí en la ciudad sí. Entonces, ustedes ya están viendo estados donde se está presentando esta distorsión precisamente por la distorsión en impuestos. La siguiente pregunta es para ambos, precisamente, viendo cómo pinta el 2018, tanto en el tema de venta como en producción y exportación, porque estamos viendo que ya hay algunas marcas que ya están produciendo a plena capacidad, como es el caso de Kia. Entonces, no sé si ya tienen alguna visión de cómo pueda presentarse el 2018 para la industria mexicana. Y por último, para el doctor Solís, preguntarle por el tema del Telecue. Justamente ayer ya se terminó la ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y quería saber cuáles son los resultados en el tema automotriz, porque vemos incluso en los datos de noviembre que a pesar de que la exportación cayó en Estados Unidos, en Europa y Canadá aumentó y eso fue lo que amortiguó la caída. Entonces, para saber qué tanto más se puede crecer en esos mercados. Gracias. Voy a iniciar, Axel, respondiéndote que el dinamismo en los mercados de manera natural en función de las conveniencias de ubicación, familiaridad, atención, son muy normales y naturales, como lo comento. Sin embargo, no hay que desdeñar las distorsiones que tanto en el mercado como en el propio sistema de control vehicular se derivan de la multiplicidad de las diferencias que existen entre las 32 entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México. Entonces, carecemos de una homologación de trámites, de tarifas, de requisitos, de confiabilidad y de compatibilidad en los sistemas de control vehicular de cada una de las entidades, de tal suerte que esto genera distorsiones tanto en el mercado como y sobre todo, y en esto hago énfasis en que es más relevante aún, el control vehicular. El caso de la tenencia que hemos comentado en muchas ocasiones, en el cual en una zona de confluencia demográfica muy importante tienes prácticamente zonas metropolitanas en donde en una entidad no se cobra tenencia o se aplica un subsidio al 100% y en la entidad vecina hay un cobro importante. Todo esto es un reto que se debe de enfrentar por parte de los gobiernos estatales y bajo la participación también del gobierno federal. Es de las asignaturas pendientes en el sector automotor. No depende directamente de nosotros, como puede ser el mejorar la calidad y los estándares de los vehículos, como se ha venido haciendo de manera muy importante y notoria y constante además en los últimos años, pero sí está como uno de los puntos relevantes en nuestra agenda sectorial y que en los próximos años habremos de seguir impulsando para tener un sistema armonizado. Esto no quiere decir que las entidades federativas pierdan el ingreso, o sea que sabemos que se sigue viendo a el mercado automotor como una fuente de recaudación. Esto es independiente a que sigan manteniendo el control de los ingresos, pero que sí haya un sistema armonizado en lo que respecta a los requisitos, los sistemas, los procesos, y que esto redunde en una mayor calidad de la información y en beneficio de la sociedad. Por lo que hace a las perspectivas del mercado para el 2018, les apuntaba yo lo que estamos esperando para el cierre de este año y con reserva de presentar el resultado por segmentos y por meses
como cada año lo hacemos dentro de lo que es nuestro modelo econométrico, sí estamos anticipando que el 2018 puede llevarnos a una línea de estabilidad respecto de lo ocurrido en el 2017 y de primera mano estaríamos viendo un rango de más o menos 1% respecto del cierre de este año, lo cual nos estaría ubicando digamos que en una línea media sobre 1.550.000 unidades para el próximo año. Bueno, en relación a los pronósticos, para seguir con el mismo tema, déjame ser lo suficientemente conservador para hablar de por lo menos, no te puedo dar el dato ahorita más exacto, pero yo creo que por lo menos vamos a estar en producción en alrededor de 4 millones de unidades y en exportación 3.2 millones de unidades. No hay que olvidar, y aquí hago el énfasis, de que a diferencia de otros países como Brasil, por ejemplo, en donde el 85% de lo que fabrican es para su mercado interno, nosotros justamente estamos al revés. Tenemos un país en donde un alto porcentaje de la fabricación es para exportación. Más del 80% de lo que hoy fabricamos lo estamos exportando. Entonces, dependemos de los mercados internacionales. Una variación del pronóstico que acabo de dar, pues tiene mucho que ver también con cómo se están comportando nuestros mercados allá afuera. Se habla en Estados Unidos de una recuperación, vamos a ver, yo creo que tiene mucho que ver el mercado al que de donde somos el 14% de lo que se vende en Estados Unidos, y ellos representan pues arriba del 75% de lo que hoy exportamos. Entonces, tiene mucho que ver cómo se comportan esos mercados internacionales para alcanzar las cifras que yo acabo de decir. Sin embargo, sabemos que algunas de las plantas importantes en México están en su pleno crecimiento, el caso Kia, el caso Mazda, nuevas plantas, el caso Audi, nuevas plantas que entrarán en operación como el próximo año, la de Infiniti y Mercedes-Benz, en el 2019 pues la de BMW, en fin. Yo creo que tenemos todavía cosas que atestiguar. Mantenemos nuestro pronóstico de que hacia finales del 2020 podemos alcanzar una cifra de 5 millones de unidades, por supuesto con todas las reservas que significa pues que el mercado internacional siga absorbiendo esta producción mexicana. Tenemos los niveles de competitividad para poder llegar pues a nuestros principales mercados. El caso del Telecuem, como sabes, fue una ronda intermedia. Hay una ronda en diciembre en Bruselas, si mal no recuerdo, la cifra es del 17 al 22, algo así. Por favor, no me lo tomen tan a la letra. Si no es 17 al 22, es 16 al 21. Inmediatamente siguiendo la ronda de Washington del Telecán, los negociadores se van a ir directo para allá. Vamos a tener una presencia de AMIA. Se habla de un intento de ronda de cierre, no lo sabemos, no están cerrados los temas automotrices, no está cerrado pues el acuerdo en materia de reglas de origen, no está cerrado el tema de la acumulación, es todo lo que podría decir hasta ahorita. Habrá que preguntarle a Economía a ver cuánto quieren ellos manejar públicamente y cuánto lo reservan para la mesa. No me gustaría ser yo el que saca en los periódicos las posiciones que están manejándose en la mesa. Pregúntenselo a Economía. Por supuesto que conozco las posiciones, estamos nosotros buscando conciliar entre lo que Europa ha pedido y lo que nosotros originalmente pedimos también en materia de reglas de origen. Estamos conciliando también con ANPACT, porque también ellos tienen una posición en materia de reglas de origen, y el tema de acumulación, que para nosotros es fundamental. Estamos buscando una cláusula pues similar a la que Canadá logró con Europa, que en el momento que Estados Unidos tenga un acuerdo con Europa como el que están negociando y que se interrumpieron esas negociaciones, las del TTIP, esas negociaciones Estados Unidos-Europa, pues pueden llevar a la posibilidad de una acumulación Norteamérica hacia las exportaciones a Europa, sin necesidad de que haya un acuerdo
Norteamérica-Europa, simplemente con los acuerdos individuales. Esa cláusula que Canadá logró en su tratado con Europa, nosotros estamos buscando algo similar, y bueno, no, en este momento no se ha logrado todavía, pero son de las cosas que están pendientes. 60% de contenido regional entre Europa y México. El siguiente tema es... ya, ¿verdad? Ya hablé de pronóstico. Canadá y Europa, las exportaciones que amortiguaron las reducciones de Estados Unidos, ¿creen que sigan creciendo? Bueno, mira, Axel, y tú eres muy puntual siempre en las conferencias de prensa en este tema. Yo te ruego tu paciencia porque las cifras de producción y exportación las acabamos de recibir para justamente ponérselas en el boletín. El detalle de la estrategia y de por qué, seguramente las marcas te los pueden dar ya, pero en el momento que nosotros tengamos un poco más de conocimiento de la historia detrás de estas cifras, se las hacemos saber. Hola, buenos días. Alexandra Villavicencio del periódico Excelsior. Preguntarle, doctor, ahorita le comentaba a Axel sobre las expectativas para el año que entra. Nada más pedirle por favor si nos recuerda cuáles son las expectativas de este año, de 2017, toda vez que estamos viendo que ahorita al cierre de noviembre la producción ya alcanzó los 3.5 millones de unidades y las exportaciones 2.8, o sea, ya están a un pasito de llegar a los 3 millones. Y sobre Estados Unidos, preguntarle, esta ligera caída de noviembre, usted nos refería que el mercado está cayendo en ese país, pero preguntarle si es el único motivo por el que descendieron ligeramente las exportaciones, si hay otro motivo, y si tendrá el dato de cuánto cayó el mercado de Estados Unidos únicamente en noviembre. Gracias. Bueno, la expectativa nuestra es que la producción pueda alcanzar un nivel de 3.77 millones de unidades y las exportaciones una cifra de 3 millones de unidades. El caso de noviembre, que sí lo tengo. Creo que lo mencioné, pero te lo vuelvo a dar con mucho gusto. Es de 1.3%. Buenos días, Jorge Gómez del Volante. Una pregunta para cualquiera de los dos que quieran contestarle. Entonces es para Memo. No. Ok. Entendiendo que actualmente la reforma la reforma fiscal que hizo Estados Unidos o que está impulsando Estados Unidos va a afectar a las empresas establecidas en otros países, en el caso de México, el automotriz. Me gustaría saber si tienen alguna idea de cómo se estaría moviendo la futura inversión de las empresas americanas, debido a que, bueno, ya nos platicó de las empresas no americanas que están estableciéndose en México. Esa sería mi pregunta. Gracias. Sí, Jorge, la tomo yo con mucho gusto. Hay que distinguir entre las oportunidades de inversión para fabricación con en dónde estableces tu corporativo para efectos fiscales. Esto no significa que no vas a producir en aquel país, simplemente en dónde vas a tributar es el tema. Yo te voy a poner dos elementos en la mesa que tenemos que analizar antes de conclusiones a las que muchos ya han brincado. Una es el tratado para evitar la doble tributación que tenemos entre México y Estados Unidos. Es muy importante que tenemos un tratado. Segundo, yo creo que es muy importante el análisis que Hacienda haga en las próximas horas para saber cómo reaccionar ante una propuesta como la que está pues acordada en principio en las cámaras en Estados Unidos, una reforma fiscal, para poder neutralizarla en términos de tributación, no en términos de inversión.
porque la inversión va a seguir llegando en la medida que haya oportunidad de negocio, en la medida que haya ventas, en la medida que haya exportaciones, etcétera. Pero ¿en dónde va a tributar? Y eso es muy importante para, ahora sí que los corporativos, no automotrices, sino los corporativos de las empresas multinacionales, pues no se vayan de nuestro país. Los corporativos, no las plantas de fabricación, que son dos cosas distintas y hay que distinguirlas. Para el gobierno mexicano, para la hacienda del país, es muy importante la tributación. Y no puede permitirse que por una situación de desventaja en competitividad fiscal, pues se nos vayan a tributar para otro lado, sin dejar de fabricar en nuestro país, porque pues esas son oportunidades que hoy existen y que las van a seguir tomando, Jorge. Estemos muy pendientes, eso sí, como industria y como medios de comunicación, de lo que Hacienda pueda hacer para poder neutralizar, para poder reaccionar a esta política fiscal pues agresiva desde el punto de vista de promoción en Estados Unidos. Señor Solís, aquí para la agencia Reuters, muchas gracias. Solamente que me gustaría precisar entonces la pregunta de mi compañero Axel. Entonces no puede ser todavía interpretada este incremento en exportaciones hacia otras partes como una diversificación fuera de Estados Unidos. ¿Es lo que quiere decir? No, el número que yo acabo de poner en la mesa es ceteris paribus. Y la razón por la que es así es porque no puedo estar especulando. Me piden una cifra en este momento con lo que yo cuento, pues yo le doy la cifra con lo que yo cuento. No estoy especulando si habrá una crisis mundial, si va a haber una crisis financiera mundial, si lo que está detrás de su mente, si el NAFTA se acaba. O sea, yo no puedo estar especulando, porque sería irresponsable de mi parte empezar a ver cómo cambia la cifra cuando estamos optimistas de buscar a todas luces una conclusión en la renegociación del tratado. Que el gobierno haga un esfuerzo de diversificación comercial es muy loable, creo que es muy importante. Eso se tiene que hacer sí o sí. Yo estuve 19 años, quienes me conocen lo saben, del lado de la Secretaría de Economía, del lado de la promoción. Yo hacía por 9 años lo que hace hoy ProMéxico. Mi afán era de diversificación siempre, sí o sí. Ahora, viviendo al lado de un mercado en algunos aspectos todavía el más importante del mundo, en otros ya no, porque China es muy grande también, pero Estados Unidos es muy grande. Y yo se lo pongo a usted: si usted vende algún producto que se lo compran en Estados Unidos, ¿quién lo va a convencer de que no se lo venda a Estados Unidos, sino que se lo venda a Perú? Dice, bueno, pues le venderé a Perú, pero la venta de Estados Unidos no la voy a perder. O sea, siempre el industrial, el productor, piensa en además de, no en vez de. Entonces, bueno, también se vale que la ampliación de mercados se dé en mercados donde hay oportunidades. Ahora, si esa ampliación se da en Estados Unidos, porque compra de todo y estamos compitiendo contra el mundo. Alguien puede decir, bueno, sí, pero ya le mandamos a Estados Unidos. Sí, pero le estamos comiendo el mandado a otros países también. Es decir, nosotros tenemos una participación en el mercado de Estados Unidos en todos los productos. Me estoy saliendo ya de lo automotriz, ¿eh? Esas participaciones se pueden ampliar en la medida que somos más competitivos que otros países. Entonces, yo creo que la respuesta no es ni única ni sencilla, ¿eh? Su pregunta es muy acertada y muy contundente. Nada más lo que le digo es, tenemos que tener cuidado en que cuando damos un pronóstico, lo demos ceteris paribus, es decir, todo lo demás igual, nada. Yo no puedo meter especulaciones, entonces tendría que hablar de rangos altos, bajos, medios.
No lo voy a hacer, los que me conocen lo saben. Entonces yo creo que ahorita vámonos con este número. Si las cosas cambian, habrá que analizarlo, habrá que revisar qué cambia. Porque a lo mejor no cambia tanto, no lo sé. Hay que recordar que el arancel de los autos nuevos en la OMC es 2.5% en Estados Unidos. Y que con 2.5%, Estados Unidos importa el 60% de los autos que importa del mundo. Con 2.5%. Nosotros somos de los privilegiados que entramos con 0, junto con Canadá. Pero no es que como que los que pagan 2.5 no entren a Estados Unidos ni puedan vender. Entonces, me parece que si estamos en las canastas de los de 0, maravilloso. Si estamos en la canasta de los de 2.5, las marcas harán sus análisis y sus ajustes, sobre todo en el caso de las pick-ups, en donde el arancel es sustantivamente más elevado. Tal vez la pregunta sería si las marcas empiezan a diversificar ahora y se pueden empezar a notar en la cita de noviembre por la baja que hay. No, yo creo que hay un inventario en Estados Unidos. Si usted revisa las cifras nuestras de exportación los últimos meses en Estados Unidos, nuestras son muy elevadas, muy por encima de lo que le está pasando al mercado. Es decir, el mercado trae una caída enero-noviembre y sin embargo, lo puede ver ahí, la caída enero-noviembre es 1.5% y nuestro crecimiento enero-noviembre es 9.3%. Entonces, seguramente dentro de ese 14%, 13.4% que tenemos de participación en el mercado de Estados Unidos, seguramente algunos de esos productos están en inventario. Entonces yo digo que es más un amortiguador de inventario que un número que ya marca una tendencia. Yo no veo tendencia de nada, es la primera vez de hecho que cae en un mes. Me parece que, y hay que ser muy responsables con la pluma, no marca ninguna tendencia. Yo no me alarmaría de nada con un crecimiento enero-noviembre de 9.3% ante una caída del 1.5% de ese mercado. Ese mercado va a terminar en alrededor de 17 millones de unidades, según los expertos. Me parece que ahí estamos nosotros con un 13.4% sólido de esos 17 millones. Hay quien piensa que en el 2018 ese 17 regresará al 17.5 que alcanzó como récord en el 2016. Bienvenido, es nuestro principal mercado, ¿verdad? Cualquier otra consideración respecto a nuestros principales mercados, pues diferente a lo que acabo de hacer, pues tendrá que ser analizada en su propio mérito cuando contemos con más información. Buenos días, Pedro Pérez de Noticias de la Red.mx. ¿Cómo se manifestará en el 2018 en México la disminución en el ingreso del consumidor en relación al crédito al consumidor? Es lo que hemos venido comentando y observando a lo largo de este 2017 a un mayor incremento de los precios, es decir, a una mayor inflación y una mayor tasa de interés en el servicio de los créditos contratados por los consumidores en sus diferentes modalidades, principalmente en lo que tiene que ver con cuenta corriente, tarjetas de crédito departamental. Ha venido existiendo una disminución en el saldo disponible para contratar nueva deuda, dentro de lo que se incluye la adquisición de crédito para comprar un vehículo nuevo. Entonces, dentro de este ciclo, esperamos que hacia el 2018 la inflación tienda a disminuir, alineándose a el rango objetivo del Banco de México. El rango objetivo del Banco de México es entre el 3 y el 4%, más cercano hacia el 4% para el 2018, y con ello también la mayor parte de los analistas consultados lo que refieren es una expectativa de que hacia el tercer cuarto del 2018 pueda estar presente una disminución paulatina en las tasas de interés de referencia que fija el Banco de México,
y con ello estar en un horizonte en el cual tengamos niveles más adecuados de inflación, mejores niveles de tasa y por lo tanto mayores probabilidades de consumo. Sí, buenos días, Aida Ramírez del periódico Ovaciones. Dos preguntas. Primero, licenciado Rosales, me gustaría saber si de pura casualidad consideran que este incremento en la importación de en la importación de coches usados de Estados Unidos, procedentes de Estados Unidos, podría ser principalmente por esta cuestión de la inflación, precisamente, podría ser más factible comprar un coche usado que bueno, estar con un crédito de un coche nuevo, ¿no? Precisamente por toda la situación que se dio desde el principio de este año. Y segundo, licenciado Eduardo, me gustaría saber si en este afán de expander horizontes, de incrementar mercados independientemente de lo que pase o deje de pasar con Estados Unidos, si se ha intensificado esta parte en Sudamérica, y me gustaría saber qué ha pasado con la cuestión de Argentina, con el acuerdo que tenemos. Gracias. Le contesto primero muy breve. No creo que sea esto lo que está ocurriendo, por el contrario, el tipo de cambio que se ha mantenido entre 18 y 19 pesos por dólar y en las últimas semanas más cerca de los 19, es una restricción para las importaciones de vehículos usados. Resulta más caro comprar los vehículos en Estados Unidos. Como hemos observado en los últimos meses, los precios de los vehículos nuevos se han estabilizado, han dejado de tener un crecimiento, y en la franja fronteriza ha seguido creciendo el mercado automotor, como lo veíamos en nuestro mapa. En el caso de Baja California está mostrando crecimientos arriba del 12%. Más bien lo que estamos analizando dentro de los factores que expliquen el incremento observado en los últimos 2 meses, si no me falla la memoria, en la importación de vehículos usados, tiene que ver con algunas prácticas que se están llevando a cabo para evadir los controles establecidos por el SAT a través de la Administración General de Aduanas, que ya hemos observado y que estamos trabajando para que la autoridad establezca las medidas que impidan la realización de esas prácticas, que lo que ocasionan es la introducción de vehículos de menor precio, vehículos de desecho, que habían venido frenándose y que en este momento están teniendo un repunte, y que eso es la explicación a lo que hemos visto en los últimos 2 meses. Perdón, ¿creen que estaríamos en una situación como hace unos años? No, los números, no hay amparos, hay una comparativa que respecto de las cifras acumuladas del año 2016 nos siguen mostrando una disminución del 20%, como se los referí, y en términos generales podemos aseverar que se encuentra bajo un control el flujo de vehículos usados importados que están llegando al país. Lo que debemos de ser muy cuidadosos, muy puntuales, muy agudos, es en evitar que se pierda este control. Bueno, y por otra parte, nada más agregando a lo que dijo Memo, me parece que no hay que dejar de ver lo que está ocurriendo con la cifra en datos anuales. La cifra trae una caída respecto a lo que traíamos en el año pasado, que de por sí fue un récord de caída en la importación de autos usados. Las negociaciones con Argentina, al igual que con Brasil, continúan. La idea del gobierno es ampliar el AC6 hacia un instrumento que tenga el mayor número de disciplinas contenidas en un tratado de libre comercio. La propuesta del gobierno mexicano, y que es la solicitud nuestra, es que nuestro
acuerdo con Argentina del AC-55 en materia automotriz se ha incorporado en las negociaciones del AC-6. Hay que recordar que el 18 de marzo del 2019 termina el esquema de cuotas negociado con Brasil y con Argentina. Le doy el dato que me pedía. En el caso de Argentina, y lo tiene en su boletín en la página 17, el caso de Argentina, hay un crecimiento del 2014 al 2017 en las exportaciones del 72.3%. ¿No lo puedes poner ahí? Es que anda despistado Dani. 72.3% de crecimiento. De hecho, estamos alcanzando el nivel más alto desde que manejamos el esquema de cuotas con Argentina en este enero-noviembre de 2017. No sé si lo puedes poner ahí, Dani. Y por supuesto, esas son unas negociaciones que todavía están en curso. La negociación bilateral con Argentina acaba de ocurrir, otra ronda, y el gobierno mexicano ve con buenos ojos lo que ha venido ocurriendo en las negociaciones con Brasil y con Argentina, con ese ánimo de buscar un acuerdo más amplio, un acuerdo que tenga mucho más nivel de disciplinas, como las de un tratado de libre comercio. En el caso de Brasil, del AC-53 ampliado, y del caso de Argentina de un AC-6 ampliado. Así que ahí estamos. No sé si puedes ampliar un poquito la gráfica donde está la parte argentina para que lo vean. Bueno, lo ven del lado derecho arriba. Argentina 2014-2017, enero-noviembre, alcanzando una cifra de 38.743. Hay que recordar que en el 2014 traíamos un 22.485 unidades. No sé si eso responde a tu pregunta. Viene en la página 17. Listo, Pamela. ¿Que ya? Estás chateando, Pamela. A ver, vamos, ahí cuando quiera, Pamela, que termine. Nada más, pero vaya más allá de Argentina y Brasil. No, usted preguntó Argentina. No, sí, pero lo que me comentaba también pero sí hay el sector está en un ánimo también como que... Bueno, ya lo contestamos hace un rato que me preguntaban acerca de la diversificación. Es la misma pregunta que me está haciendo usted. En el tema de la diversificación, que es la pregunta que me hacía, creo que le respondí ampliamente, pero el resumen de lo que le respondí es a todo el mundo. A todo el mundo. Claro que las marcas pueden y siguen ampliándose. Hay que recordar que esta industria le exporta a más de 100 países. Cuando decimos que le exportamos a Estados Unidos, no somos una industria donde no tiene la experiencia en otras partes del mundo. Al contrario, le exportamos a más de 100 países. De tal manera que donde haya una oportunidad se va a tomar. Pero es lo mismo que le decía yo hace rato, mire. Le voy a dar el ejemplo. A Colombia exporta Nissan, Mazda y General Motors. ¿Esto es los que más exportan o son todos los que exportan, Daniel? Esos son los que más exportan. Eso es bien importante, porque quiere decir que a lo mejor hay otros 3 o 4 marcas que exportan, pero no logran el 1, 2 y 3 en la región. Ahí está. Entonces, si una marca piensa que le puede mandar más a Colombia, lo va a hacer. No por decreto, no porque alguien le dijo, oye, sería buena idea diversificar. Decía yo en un foro hace 3 días, por ahí vi a uno de ustedes, justamente de un estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo con la empresa ICOM de Herminio Blanco, y el título de la conferencia fue Diversificación Comercial, justamente. Sería bueno que consiga el estudio, porque lo hicieron público. Una de las conclusiones del consultor, que es Herminio Blanco, es que los esfuerzos de política pública de diversificación pasan por las decisiones de los corporativos
en el caso de los grandes exportadores. Es decir, el gobierno no le dice a Samsung, el gobierno no le dice a General Motors, el gobierno no le dice a los grandes corporativos, independientemente si es electrónica o es automotriz o aeronáutica. Pero si nos vamos a las medianas empresas, que es donde el estudio tiene una importante contribución, es donde sí se puede, mediante política pública, decirle, oye, ¿por qué no has pensado en exportar tus papayas, por ejemplo, a Chile? No sé, estoy inventando, esto es totalmente inventado. Pero es mucho más fácil pensar que un productor de papaya que vende papayas en Europa y que vende papayas en Estados Unidos, pues que no se le ha ocurrido que qué tal que Chile esté importando también papaya de Europa. ¿Por qué no importar papaya también de México? Y entonces haces un esfuerzo de ProMéxico, de promoción, para poder alcanzar esos mercados. Eso lo puedo entender. Pero decirle a Sony o a Samsung o a General Motors o a Nissan que a mí se me acaba de ocurrir una política pública para que exporte a otro país, va a decir, Nissan lo estudió y lo reestudió y lo vio y es más, tiene presencia porque hasta exporta. No, o sea, hay que distinguir entre los grandes corporativos tomando decisiones de diversificación y las medianas empresas, vamos a ponerlo así, que exportan en México y que seguramente el apoyo de política pública de promoción puede ser muy útil. Es un comentario aparte, ¿ok? Porque no es nada más para el sector automotriz. Seguramente en el sector de las autopartes, donde somos muy exitosos en exportación, probablemente hay mercados a los que deberían de explorar, también alcanzar, en donde hay fabricación de vehículos también. Muchísimas gracias. Quiero dar un anuncio.